Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, yo estoy aquí para compartirles un mensaje de la palabra del Señor. Y este mensaje que les quiero compartir es el siguiente, lo he titulado de la siguiente manera. El hacer cosas buenas sin tener realmente real e íntima comunión con Dios. Dios le llama tibieza espiritual. Y él mismo dice que a los tibios los vomitará de su boca, que quiere decir los desechará, los echará de sí, los echará de él. Y no se lo vengo a decir porque se me ocurre, no se lo vengo a decir porque quiero, no se lo vengo a decir porque quiero molestarle y hacerlo sentir mal o meterle miedo o temor, no, yo le vengo a compartir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que así como yo me veo en la necesidad de reflexionar y de reconsiderar y de recapacitar, usted también haga lo mismo. Miren, yo he fundamentado este mensaje aquí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19, que dice de la siguiente manera. Si usted tiene la Biblia al alcance, por ahí, tómela y lea conmigo la palabra de Dios, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, y el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí es donde yo cimento este mensaje que Dios me ha dado. Y aquí es donde yo cimento este mensaje que les comparto en esta hora. Y si usted no me quiere creer a mí, ni me quiere hacer caso, no me haga caso. No hay problema. Pero esto que yo le comparto es la palabra de Dios, y esto que yo le comparto está en la Biblia que usted tiene. Le repito la cita. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19. Aquí nos encontramos a Dios hablándole a la iglesia de Laodicea, que por cierto es la séptima iglesia. Laodicea es una de las 7 iglesias del Asia Menor a las cuales Dios les envía a cada una carta directamente de parte de Él. La carta va dirigida a la iglesia y al pastor. La carta va dirigida al pastor y a la iglesia. Y en esta carta que le manda a esta iglesia llamada Laodicea, encontramos que Dios le da un mensaje claro y explícito, y les hace ver y les aclara a la iglesia que se están confundiendo, que se están engañando, y que deben de abrir sus ojos a la realidad espiritual que ellas estaban viviendo. Ellos tenían un concepto de sí mismos. Ellos se calificaban de una manera muy buena. Se daban una buena calificación. Se creían una buena iglesia. Y sin duda se creían unos verdaderos cristianos. Pero aquí nos encontramos que Dios les habla claramente y les dice, ahí el versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Dios les hace ver que delante de sus ojos no se escapa nada. Todo lo que hagan o todo lo que hagamos, aún en lo más oculto, delante de Dios está al descubierto, al desnudo, y delante de Él no pasa desapercibido. Le dice el Señor a la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras. Y le dice más, que ni eres frío ni caliente.
y le dice, ojalá fueses frío o caliente. O sea que, ¿qué pasaba con la iglesia de la Odisea? Puede que con la iglesia de la Odisea estaba pasando lo que comúnmente luego decimos nosotros: un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Un pie en el cristianismo y el otro pie en el paganismo. O sea que, como luego se dice, no eran ni de aquí ni de allá. No eran realmente paganos, pero tampoco eran serios cristianos, ni tampoco eran una iglesia realmente entregada y consagrada enteramente a Dios. Como luego se dice, buscaban a Dios a medias. Buscaban a Dios en parte. ¿Le servían a Dios? Sí. Hacían muchas cosas, sí. Y cosas buenas. Y habían logrado mucho hablando materialmente. Se esforzaron en lo material y tenían lo material, y tal vez hasta en abundancia. Tenían muchas cosas. Habían logrado grandes cosas, de las cuales ahora ellos mismos se jactaban, las cuales lamentablemente les habían cegado los ojos espirituales. Habían perdido la visión espiritual y creían una cosa cuando realmente era otra. Ellos se veían de una manera, pero Dios los veía de otra manera. Y miren lo que dice la palabra del Señor, que les dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y Dios le dice más: ojalá fueses frío o caliente. Como diciéndoles, o de una vez te entregas bien a mí, o de una vez te alejas de mí. Dios no nos quiere en parte. Dios nos quiere completitos. Dios nos quiere enteramente para Él. Dios no nos quiere compartir con nada y con nadie, mucho menos con el mundo, mucho menos con el diablo, no. Aquí el Señor nos da una palabra clara, que Él nos quiere completa y enteramente para Él, que realmente le pertenezcamos 100% a Él y a nadie más. Dice el Señor, el versículo 16, mas porque eres tibio, más podemos parafrasearlo, mas porque eres un cristiano a medias, dice el Señor, te vomitaré de mi boca, que quiere decir te desecharé. A medias, dice Dios, yo no te quiero. A medias yo no te puedo aceptar. A medias no me puedes pertenecer. No puedes pertenecer a mí una parte y la otra parte para algo o alguien más, no. O de una vez me perteneces a mí, dice Dios, o le perteneces a alguien más. Pero a medias yo no puedo aceptarte. Es lo que le quiere decir Dios a la iglesia de la Odisea y su pastor. Les dice más. Mire, aquí le esclarece su verdad, la cual ellos la tenían muy diferente. Ellos, miren lo que decían. Y Dios se los dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Oiga, la iglesia de la Odisea, ella se creía completa, se creía que tenía todo, se creía que no le faltaba nada, se creía que era la mejor. Se jactaba de sí misma y de lo que tenía, pero todo era una farsa, todo era una mentira, todo era algo que no duraría mucho en sus vidas y en sus manos. Les dice el Señor algo muy importante: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero miren lo que dice el Señor, y les aclara su verdad y le dice: y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Todo lo contrario a lo que ellos como iglesia se creían. Dios le dice todo lo contrario a lo que ellas como cristianos y cristianas pensaban que eran. Dios les dice: no se dan cuenta de su verdad, no se dan cuenta de su realidad,
Se están engañando. Abran los ojos. Ya no se sigan engañando. ¿No será lo mismo que nos estará diciendo a nosotros ahora en este tiempo? ¿No será que nos creemos la gran cosa? ¿No será que nos creemos que tenemos todo? ¿No será que nos jactamos de los supuestos tantos logros que hemos alcanzado, que al final de todo no nos valdrán de mucho o tal vez de nada? Lo material es bueno, lo terrenal nos sirve, pero mientras estamos aquí por un tiempo muy breve. Pero a veces llegamos a creer que la verdadera riqueza es lo de aquí, lo material, lo terrenal, y cuando alguien lo tiene se cree realmente rico, se cree que lo ha logrado todo, se cree que lo tiene todo, pero dice Dios, no te engañes, eso no lo es todo. Eso de un soplo se va, así como llegó, así se va. Mire lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, le da una amonestación y a la vez un consejo. Apocalipsis 3:18 le dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas realmente hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire, aquí Dios le dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Quiere decir, yo te amonesto de que te llenes de mi presencia, de mi Espíritu Santo, de mi palabra, de mí. Dios le dice: la verdadera riqueza en tu vida soy yo, pero a mí me estás dejando. Lo que realmente a ti te va a tener vestido y bien vestido es mi presencia, pero esta la estás descuidando. A ti lo que realmente te va a ayudar a tener una buena visión y una visión espiritual es mi Espíritu Santo, mi presencia, yo en tu vida, pero a mí me estás dejando. Sin Dios no podemos tener buena visión espiritual. Sin Dios estamos desvestidos. Sin Dios somos pobres. Sin Dios somos miserables. Podemos aparentemente tenerlo todo. Podemos tener muchas cosas que hayamos logrado con nuestros supuestos esfuerzos y trabajos. Pero si a Dios lo ignoramos, si a Dios lo dejamos fuera de nuestra vida, lo de aquí será nada. Lo de aquí será polvo que se lo llevará el viento de un soplo. Le dice el Señor: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Muchas de las veces tenemos una visión muy corta, y la visión que tenemos es solo física, pero espiritual a veces estamos ciegos. Espiritualmente estamos desnudos, espiritualmente estamos pobres. Es importante que entendamos que lo que más nos vale es Dios en nuestra vida, más que cualquier otra cosa. Lo que más nos vale es la presencia de Dios en nuestra vida, más que cualquier otra cosa. Mire lo que dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios a la iglesia de la Odisea le da una oportunidad. Le dice: haz un alto, recapacita, reflexiona. Aún estás a tiempo, aún tienes oportunidad. Recapacita, arrepiéntete, sé celoso de las cosas mías, dice Dios. Muchas de las veces dice tener celo, pero a veces no es celo de Dios el que tenemos. A veces es un celo carnal que llega a ser, en vez de celo espiritual de Dios, llega a ser envidia. Hermanos, es algo muy importante. Es algo muy importante que tengamos presente. Que cada día busquemos como lo principal y hasta lo vital la presencia de Dios en nuestra vida. Que si tenemos dinero, gloria a Dios, y si no lo tenemos, igual gloria a Dios. Pero si tenemos a Dios, Él nos proveerá el dinero que nos haga necesario. Cualquier otra cosa que nos haga falta, Dios nos la proveerá, pero que tengamos a Dios. Si tenemos a Dios, Él nos valdrá en esta vida y nos valdrá en la eternidad. Pero si no lo tenemos, ni nos valdrá en esta vida, ni nos valdrá en la eternidad. ¿Por qué les digo que es importante
que tengamos a Dios en nuestra vida para hacer algo, para hacer obras buenas o para hacer cosas buenas. Porque si hacemos obras buenas y cosas buenas sin realmente tener a Dios en nuestro corazón, sin realmente tener a Dios en nuestra vida, esto es religiosidad. Esto solo es rutina. Y Dios no quiere que nos engañemos terriblemente de esta manera. Mire lo que dice el versículo 20, Apocalipsis 3:20. La iglesia de Laodicea decía tener a Dios en sus reuniones, se hablaba de Dios. En la congregación se hablaba de Dios, se decía que se alababa a Dios, se decía que se adoraba a Dios, se decía que todo se hacía para Dios y para la gloria de Dios. Así se decía, como acostumbramos decirlo. Pero solo eran palabras. Solo eran palabras huecas, vanas y vacías que se las llevaba el viento, porque realmente a Dios lo habían sacado afuera. Dios ya no estaba dentro de ellos y entre ellos. Ellos parecía que ya habían aprendido muy bien y ahora no necesitaban más a Jesús para que les siguiera enseñando, guiando y dirigiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oiga, ¿por qué Jesús le dice a la iglesia? Oiga, a la iglesia, no a los paganos, no a los gentiles, no a los que están lejos de Dios, no a la gente de allá afuera. Aquí le está diciendo a la iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús está a la puerta y llama? ¿Cómo es que Jesús a un cristiano que se dice cristiano e hijo de Dios, el mismo Jesús le dice: ábreme la puerta? Esto nos dice mucho, que Jesús no está dentro. Jesús está afuera. Tal vez estuvo adentro, pero se sacó para afuera. Ya no se le tuvo más en los planes. Ya no se tomó en cuenta en los planes, los propósitos, en los objetivos, en las cosas que se llevaban a cabo dentro de la iglesia. Se hacían las cosas buenas, sí, pero ya las hacían por su propia cuenta. Hablaban de Dios, pero Dios estaba afuera. Decían alabarlo, pero Dios estaba afuera. Decían glorificarlo, pero Dios estaba afuera. Decían adorarlo, pero Dios estaba afuera. Ya no era Dios quien tenía la dirección del culto. Ya no era Dios quien era el grande, el principal ahí dentro. Ya no era Dios el que se movía y se manifestaba ahí dentro. Entonces, si no era Dios, entonces ¿qué sería lo que se manifestaba? Porque decimos: aquí está Dios, se siente la presencia de Dios. Muchas de las veces confundimos la presencia de Dios con nuestras propias emociones. Nos emocionamos y a veces llegamos al punto de confundir una emoción con Dios o con la presencia de Dios. Cuidado, pero esto es principalmente por falta de visión espiritual, por falta de espiritualidad, por falta de relación buena con Dios, por falta de comunión íntima real con Dios. Hermanos, hermanas, es importante que nos examinemos. Ahora ya este mensaje no es para la Odisea, ahora es para nosotros, los que nos decimos cristianos y nos decimos iglesia. ¿Tenemos a Cristo dentro o lo tenemos también afuera? ¿Hacemos las cosas buenas que decimos hacer teniendo una real íntima comunión con Dios, o las hacemos de nuestra cuenta y nosotros solos y estamos expuestos a ser vomitados por Dios? Estamos expuestos a ser desechados por Dios. Pensémoslo seriamente y analicémoslo profundamente y recapacitemos. Recapacitemos. Dice el Señor: por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir, te desecharé de mi vida. ¿No me necesitas? Órale.
arréglatelas como puedas. Yo me desentiendo de ti y allá que te vaya como te vaya. Oiga, Dios sin nosotros no pierde nada, pero nosotros sin Dios lo perdemos todo. Seamos sabios. Examinemos, ¿Dios aún sigue adentro? ¿Dios está en nuestro corazón? ¿Él es el quien dirige? ¿Él es el quien inspira? ¿Él es el que nos lleva a hacer esto o aquello? ¿Es Él el que nos hace hablar lo que hablamos? ¿Es Él el que nos hace hacer estas obras o aquellas cosas buenas que decimos hacer? ¿Es Él? ¿O ya la estamos haciendo, sí, pero de nuestra propia cuenta? ¿O ya la estamos haciendo con nuestra propia inspiración o propia dirección? ¿Son ideas de Dios lo que está llevando a cabo en nuestra vida o son ideas nuestras humanas solamente? Examinémonos y hagámonos estas preguntas. Creo que no es por demás examinarse. Y hagamos lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez más, arrepentimiento. Nos pide arrepentimiento. Nos pide arrepentimiento hoy, que nos vale, porque tal vez mañana el arrepentimiento será en vano porque será demasiado tarde. Hoy hagamos un alto, hoy recapacitemos, hoy reflexionemos y hoy arrepintámonos y hoy cambiemos nuestro proceder. Si a Jesús lo hemos echado fuera de nuestro corazón, de nuestra vida y estamos haciendo las cosas solos, volvamos a decir, entra a mi corazón. Abrámosle nuevamente el corazón. Él aún está tocando la puerta y dice, si me dejas entrar, yo vuelvo a entrar y volveré a convivir contigo y tú conmigo y volveré a tener yo el control de tu vida y de todo lo que hagas o lleves a cabo. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Hacer cosas buenas sin realmente tener una real e íntima comunión con Dios. Dios le llama tibieza espiritual. Y Él mismo dice que a los tibios los vomitará de su boca. Aquí dice, los desechará. Y cuidado, porque cuando Dios desecha a alguien, es para siempre. Y si Dios desecha a alguien para siempre, queda expuesto al sufrimiento eterno, igual para siempre, sin poder librarse de ahí, sin poder escapar de ahí. Hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, ya no nos engañemos más. Analicemos si no estamos engañándonos. Examinémonos profundamente a la luz de la palabra de Dios. Solamente un examen sencillo. Antes de hacer las cosas, siempre consulto a Dios en oración profundamente para hacerlas o para hablarlas o para ir a alguna otra parte. Consulto a Dios de verdad, le pregunto si lo hago o no lo hago. Le digo que me enseñe y me ilumine y me inspire de cómo hacerlo. O lo hago por mi propia cuenta y por mi propia capacidad y por mi propio entendimiento. Quiero hacer tanto que ya ni tiempo tengo para orar. Quiero hacer mucho y demasiado e impresionar a la gente, a los demás, a los que me ven, que ya ni siquiera tengo tiempo para encerrarme con Dios en lo secreto en oración, para consultar con Él y preguntarle qué es lo que quiere que haga yo y cómo lo haga yo y si es bueno que lo haga yo y cuándo y a qué hora lo haga yo y qué hable yo y qué diga yo. Consultar a Dios es tomarlo en cuenta. No consultar a Dios es ignorarlo y tenerlo en poco y decir con hechos, yo ya puedo hacerlo, ¿para qué voy a estar consultando? Pero no se le olvide que a Dios jamás dejaremos de necesitarlo, porque sin Dios no somos nada. Con Dios puede que lleguemos a hacer todo y podamos todo, pero con Dios, pero sin Dios no somos nada, ni podemos hacer ni lo mínimo, hablando de cosas buenas. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que sea de bendición y de edificación y de grande y profunda reflexión y de restauración, de liberación, de que alguien se analice o nos analicemos
Y si nos estamos engañando, salgamos de ese engaño. Si estamos confundidos, salgamos de esa confusión y nos cimentemos en Dios, en su verdad, y vivamos una vida realmente completa con Dios. Sin Dios la vida es a medias, a tercias o en una mínima parte. La vida, para vivir una vida realmente bien, completa, es con Dios en nuestra vida. La vida, para que tenga buen rumbo y buen sentido, destino y valor, es solo con Dios. Sin Dios no vale nada ni somos nada. Por eso no ignoremos a Dios y no nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dijo el apóstol Pablo por allá a los Gálatas: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Podemos burlar a la gente, a las personas. Podemos engañar a la gente, a las personas, pero a Dios jamás. Por eso, mejor pongámonos bien con Dios. Y esforcémonos a abrirle el oído a Dios y a lo que nos dice, porque lo que Él nos diga, esa será nuestra real verdad. No lo que nosotros digamos y creamos y pensemos que somos o que tenemos. No, lo que vale no es la calificación que nosotros nos demos. Lo que vale no es lo que nosotros opinemos de nosotros mismos. Lo que vale es lo que Dios opine y diga de nosotros y la calificación que Él nos dé a nosotros. La palabra que vale y tiene peso es la palabra de Dios. Y es la que al final redundará a bendición a nuestra vida. Si en nuestra vida surte efecto esa palabra de Dios. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra acción, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos porque Cristo viene. Pero arrepentimiento es urgente. Reconciliación y volverse a Dios y pedirle a Dios que nos haga realmente espirituales y con una buena visión espiritual es urgente y necesario. Pidámosle a Dios mucho, que realmente de verdad estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo hasta rebosar. Porque si estamos llenos de Dios y de su presencia en verdad, entonces sí, somos ricos, estamos bien vestidos y vemos bien. Porque si no es así, sin Dios, estamos ciegos, pobres, desnudos y somos unos miserables y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere que su vida tenga valor y su alma esté segura? Con Dios lo estará. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Amén, 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 amén.